Ya, buenos días. Mi nombre es Jesús Antesana. En esta oportunidad nos es importante para nosotros conocer sobre qué sienten y piensan las personas que mantienen algún tipo de depresión, algún tipo de situación que les esté afectando en su vida personal. Por eso nos gustaría conversar con usted y queremos escuchar sus experiencias que ha tenido sobre este tema, qué perspectiva con la depresión tiene, qué comentario nos puede dar sobre este tipo de situación que pasan los jóvenes hoy en día. En esta entrevista nos va a gustar conocer cómo la depresión ha impactado en su día a día, ¿no? Qué desafíos ha enfrentado, saber si ha podido superarlos, qué medidas ha tomado para tratarlos, ¿no? Nos puede dar su nombre, su edad, en qué se dedica, en qué hace en sus tiempos libres. Buenos días. Hola Jesús, mucho gusto, buenos días. Mi nombre es Janet Junchaya, tengo 30 años. Me dedico en negocios, o bueno, lo que son emprendimientos pequeños, personales, con mi familia. Tengo dos hijos, tengo un hijo, uno en camino. Y bueno, creo que la depresión es algo que vivimos hoy en día muy frecuente, ¿no? Se da muy frecuente. Creo que la pandemia también ha arraigado en que la depresión aumente bastante. El hecho de que no haya una distracción, de que tengamos que permanecer en casa esos 2 años, también ha influenciado mucho para que las personas entren en una etapa de depresión, sin diferencia de edad, ¿no? Niños, adultos. En mi caso, yo lo pasé o lo he vivido durante el tiempo de un duelo, ¿no? Cuando uno pierde un familiar. Ah, ok. ¿Y qué, podría decirnos cuál es el motivo, ¿no? O si le agrada participar en este tipo de entrevistas, ¿no? ¿Qué le motiva a responder ese tipo de preguntas o a ahondar sobre este tema, ¿no? Creo que de alguna manera cuando uno comparte sus experiencias puede hacer sentir a las otras personas que pasan por ello que no están solos, ¿no? Que de alguna manera hay más personas que tienen esas mismas emociones, esos mismos sentimientos, ese mismo no saber qué hacer, no saber cómo levantarte un día o no saber cómo seguir adelante, porque a veces hasta las mismas metas, objetivos se tornan difíciles de poder cumplir, ¿no? No basta con tener una buena disposición, sino también influye mucho la actitud que puedas tener para superarlo. Y creo que de alguna manera compartir tus experiencias siempre va a ayudar a que otros no se sientan solos, ¿no? Ah, ok, claro. Usted nos comentó hace un momento que ha pasado por este tipo de depresión, ¿no? ¿Cuál fue el momento más difícil que vivió en esta etapa, ¿no? ¿Y cómo consiguió superarlo? Creo que la aceptación de cuando tienes un familiar enfermo, la aceptación de que en algún momento esa persona va a partir, es donde empieza a surgir, ¿no? La idea de la depresión, la idea de no tener tantos ánimos para hacer las cosas. La superé con ayuda, ¿no? Como muchos creo que las necesitamos de nuestra familia, amigos, el entorno. Tuvo que ver mucho para ayudar a superar esa etapa de duelo, de pérdida del familiar que yo tuve. Ah, ok. Y usted, para pasar ese proceso, ¿no? Ese proceso negativo, ese proceso de tristeza, eh, ¿creó pasatiempos o alguna práctica que lo haya ayudado? Algo, alguna actividad que lo ayudó? ¿A comentar? En un inicio busqué tener todo el tiempo posible ocupado. Eh, Tenía dos trabajos en ese momento, buscaba la forma de no tener tiempos libres, porque en esos tiempos libres era donde uno entraba en pensar, en tener como que esos vacíos o esa ausencia de que ya no está. Entonces, en lo personal, busqué un trabajo en el día, un trabajo por la noche, entonces mantenía mis tiempos ocupados, que me di cuenta en el momento o durante el proceso, no me di cuenta que estaba pasando por una depresión, porque no es algo que tú lo notas, ah, no, estoy deprimida, no, es algo más allá
de que tú misma buscas ocupar espacios o llenar vacíos que con algo, ¿no? Algo superficial, algo que te pueda ocupar tiempo. Y yo busqué eso, busqué trabajos, meterme en un grupo de danzas, entonces ahí ocupé todo mi tiempo posible para no pensar sobre todo. Ok, lo entendemos. Y podría decirnos qué otros temas o qué otros factores desencadenan que sus sentimientos se vean en otro tipo de depresión, aparte de lo que sea una pérdida de un familiar, ¿no? Qué otros factores lo llevan a un momento difícil, ¿no? En esta situación. Como te decía en un inicio, creo que la época de pandemia ha influenciado mucho para aislarnos de nuestros seres queridos, de nuestras rutinas, de lo que solíamos hacer, como trabajar. Entonces, de alguna manera, esa nueva rutina que adquirimos durante esos 2 años nos centró también nos causó la entrada a un cuadro de depresión, que quizás no es muy notorio para algunos, para otros sí, porque a veces uno piensa que la depresión es pues pasársela llorando o no, en sí la depresión es no tener las ganas de levantarte de cama, por ejemplo, o no encontrarle un sentido a empezar ese día. Entonces, no hay como decir, una meta, una motivación, o si la hay, no es tan fuerte como para hacerte salir y buscar qué hacer con tu vida, buscar mejorar, buscar seguir creciendo. De alguna manera creo que la etapa que hemos vivido todos en el tema de la enfermedad del coronavirus, el hecho de que en ese tiempo se haya perdido tantos familiares, tantos amigos, ha llevado a muchas personas a tener un cuadro de depresión, algunos muy notorios, otros que con este año ya lo han podido superar, tal vez porque han retornado a sus actividades usuales, pero creo que durante esa época de encierro, de aislamiento social que hemos tenido, nos ha causado también un cuadro de depresión, ¿no? Ya de diferentes magnitudes, pero al final de depresión. Ok, y bueno, entrando un poco más en su vida diaria, ¿no? En su día a día. ¿Cómo la depresión puede afectar sus relaciones personales, ¿no? Con su trato con sus familiares, usted nos comentó que tiene un hijo, ¿cómo esto afecta, ¿no? Esa convivencia. A veces te aíslas, entonces en ese momento que uno se aísla y no compartes lo bonito, las buenas noticias que puedan estar pasando en familia, siempre van a chocar, ¿no? A tu entorno. ¿Por qué? Porque en, interiormente no te sientes pues completa, no te sientes satisfecha con lo que eres en ese momento o con lo que estás logrando hasta ese momento y repercute en que tus estados de ánimo pueden ser muy volubles. Puedes estar bien un momento, de pronto puedes simplemente no tener ganas de levantarte para nada. Y un hijo, un esposo siempre lo va a sentir, o sea, siempre lo va a notar. Y va a querer quizás ayudarte o a ayudarte a levantarte, a mejorar, pero no es algo como que te digan, ya vamos, sí puedes. No, no funciona tanto así, sino es algo como que interno, ¿no? Es algo que se maneja desde el interior. Ah, ok. Y usted nos comentó que usó el trabajo, ¿no? Como que para salir de ese momento, ¿no? Para salir de esa rutina de depresión, ¿no? Ese momento de depresión. En su trabajo, en sus estudios, en ese momento, ¿de qué manera se vio afectado, ¿no? ¿Tuvo problemas para cumplir con sus labores o con sus estudios? ¿Qué tanto impactó esto? En cuanto a al trabajo, no, porque está el lado de la responsabilidad, el lado de que tú has buscado ese trabajo justamente para mantenerte ocupada, entonces procuras hacer todo, ¿no? O sea, estar enfocada, hacer las cosas porque necesitas que tu mente se distraiga de lo que te causa esa depresión. Y sobre el estudio, sí, ahí puede haber un poco, ¿por qué? Porque en el estudio uno comparte, no solo con el profesor, también con los compañeros. Y de alguna manera durante esa etapa de depresión, pues uno solamente se enfoca en cumplir
con la clase y luego irse. No haces círculo social, no creas vínculo social. Entonces prácticamente solo cumples con estar la clase presente, hacer la tarea y listo. Pero no hay un más allá, una investigación, quizás un estudio más profundo, ¿no? Unas relaciones interpersonales que se estancan, se dejan de desarrollar. Ah, ok, lo entiendo. Y sobre esta situación que estamos tratando, ¿usted ha recibido algún tipo de apoyo de familiares, de amigos? ¿Ha comentado sobre cuando estaba en esta situación con sus familiares y de qué manera lo ayudaron o si es que no lo ayudaron? Sí, durante esa etapa fue muy importante tener el apoyo de mi mamá, que de cierto modo se dio cuenta que sin que yo se lo tenga que decir, quizás porque es mamá, ¿no? Pero se dio cuenta el hecho de que yo ya no salía, de que yo del trabajo estaba en la casa y me quedaba en casa, ¿no? No me apetecía ni celebrar un cumpleaños, entonces ella me ayudó como invitaba a mis amigos a que vengan a casa, trataba de buscarme una conversación o me invitaba a salir, a caminar al parque y estuvo ahí, ¿no? O sea, creo que cuando una persona pasa por una depresión, no es necesario, como te decía, decirle, vamos, tú puedes, ¿no? Con acompañar, con estar, con demostrar que tú estás ahí, sea cual sea tu estado de ánimo, es importante. Y eso me ayudó. Ok. Y dígame otra pregunta, ya pasando un poco más al tema, eh, a la recuperación, ¿no? Sobre esta situación. ¿A usted le gustaría comentar alguna experiencia más sobre la depresión? ¿Algún comentario para que la gente que esté pasando este momento pueda recibir alguna ayuda o saber cómo usted superó esto y pueda, ¿no? Causar una experiencia positiva, ¿no? En estas personas? Yo creo que lo primero es conocerse, ¿no? Identificar que estás pasando por esa depresión, porque a veces no, por no etiquetar una condición mental, ¿no? Porque sobre todo es mental, lo obviamos, como yo en un inicio, ¿no? Que no supe o no sabía que estaba pasando por una depresión por la pérdida de mi familiar y simplemente buscaba ocupar espacios, pero durante ese tiempo yo no era consciente de que eso es lo que quería. Cuando yo me hago un análisis y empiezo a pensar por qué actúo así o por qué hacía esto, o por qué en esa edad, en ese tiempo no pude tener otras experiencias con amigos, jugar, no sé, N cosas. Lo principal es identificar que hay algo que te está causando esa depresión. A mí me ayuda mucho ocupar mis tiempos en ratos libres, o sea, por ejemplo, en estos 2 últimos años, enfocarme en hacer un deporte, en hacer una actividad física, me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque siento que es donde uno libera, aparte de físicamente toxinas, también libera su mente se pone en blanco, se enfoca, es una competencia contigo misma, con tu resistencia. Y creo que el deporte aporta mucho para salir de una depresión. Puede ser correr, puede ser, no sé, alguna actividad de básquet, fútbol, algún deporte de atletismo. Siempre eso va a aportar una buena energía al cuerpo. Y sí, hay veces que vas a decir, no, no quiero, no tengo las ganas hoy. Ir, aunque no tengas las ganas, porque a veces la depresión hace eso, tumbarte y a no dejarte, o sea, no dejar que tú hagas lo que tú sabes que te hace bien. Ah, ok. Dime una consulta. ¿Usted piensa que la depresión se puede compartir? O sea, ¿usted la puede traspasar a algún familiar, a algún amigo? ¿Usted cree que es posible eso? Quizás podría ser si la otra persona tiene mucha empatía tal vez contigo o si de alguna manera su manejo de emociones es bajo, por así decirlo, puedes influenciar, sí. Que comparta la misma depresión por las mismas circunstancias, no estoy segura. O sea, podría estar
depresiva por no poder ayudarte, porque son muy cercanos, supongamos, ¿no? Es una familia muy cercana y llega a ese punto. Pero no creo en sí que su depresión sea algo personal, sino es algo más como que viene de afuera. Ok, señorita Janet. ¿Hay algo más que desea agregar antes de concluir la entrevista? Agradecer tu tiempo, agradecer el espacio que se dan para tomar en cuenta esta condición, que en este tiempo, como te digo, creo que ha aumentado. Creo que las visitas a los psicólogos ahora se dan más, no sé, serán las redes, yo noto que hay más gente que es consciente de que está pasando por problemas y trata de expresarlos. Entonces, agradecer que le tomen esa importancia a este tema. Ok, señorita Janet, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias por contarnos un poco de su historia, de esos momentos que pasó usted. Esto va a servir bastante para compartir, para analizar, para indagar sobre este tema. Le agradecemos bastante. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, chao Jesús.